Nuevamente nos encontramos en nuestro programa y que me bajo, que me quedo, no, me quedo. Tenemos, antes de introducirnos en el tema que te dije que se llama El Elegido, tenemos la oportunidad de presentarte nuevamente nuestra gran noticia. La noticia es que ahora no vamos a estar más los jueves por la noche. Durante el mes de junio va a ser nuestras últimas noches, en el día jueves por la noche, madrugada del viernes. Ahora a partir del mes 7 del mes de julio vamos a estar la madrugada del viernes por la noche, ahí comenzando ya el sábado, vas a tener la oportunidad de reencontrarnos. Ojalá nos sigas siguiendo, valga la redundancia, puedas estar allí esperándonos, especialmente para todos nuestros televidentes de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, no vaya a ser que el que nos vea a las 4 de la tarde en Rosario, no sé en qué hora sale por aquellos lados, nos vaya a buscar esa hora. No, esto es solamente para quienes son nuestros televidentes de Telemax, la señal Telemax aquí en Buenos Aires, capital y provincia. Así que para vos, los viernes por la noche, madrugada del sábado, a partir del mes de julio, vamos a estar compartiendo nuestros programas habitualmente como lo hacemos. Muy bien. Quiero ahora sí, según como hemos programado o hemos largado en la edición de este día, la oportunidad de poder hablar acerca del elegido. ¿Quién es el chabón que representa el elegido? Vos me decís, el elegido le copió el nombre No, nada que ver, es pura coincidencia, nada más. La verdad es que cuando hay un elegido vos te das cuenta que ahí la diferencia es que se transforma en el centro de un plan, en el centro de algo que seguramente alguien diseñó. En este caso creo que Dios ha diseñado un gran plan y seguramente Él ha seleccionado, Él ha elegido a personas para llevarlo a cabo. En otras palabras, quiero hablarte de un chabón. Ese chabón se llamaba José, se llamó José, y José fue una persona que fue elegida dentro no solo de una comunidad o de una sociedad, sino también dentro de una misma familia. Dice la palabra de Dios que la historia de José data de una familia que tenía varios hermanos, de los cuales era el menor, él era el menor hasta ese entonces, y la realidad es que José tenía un problema que en realidad era una virtud, pero era un problema, para los demás por lo menos, ¿no? Dice la palabra de Dios que el padre lo tenía como su hijo preferido. Yo no sé si a vos te pasa en tu casa, pero viste al que cuando éramos chicos a uno le daban 3 caramelos, a otros 2, viste, ya había como diferencia, yo no sé, acá hay mala onda, algo está pasando. Bueno, más o menos algo pasaba con José, pero un poquito más grave. José era como el querido, el mimado de papá porque era el más chico, pero también porque era como el elegido del padre. La realidad es que los hermanos tenían una cierta bronquita con esto, porque los hermanos tenían que salir a laburar y él se quedaba, viste, no sé, tomando mate con el papá porque era el elegido, a él no le exigía. De alguna forma, al ser el más chico tenía más privilegios, ¿sí? Era el último, viste, típico de la familia, que el último tiene todos los caprichos. La verdad es que José era, aparte de ser elegido por el papá, en la historia, la Biblia relata que fue elegido por Dios para una tarea muy especial. Ahora, ponete a pensar, si Dios, el ser supremo más grande de esta humanidad, elige a una persona, ¿qué te hace pensar en primera instancia vos? ¡Chao, qué privilegio! Dios, que no necesita de nadie, pero para un plan determinado elige a alguien para realizar, no sé, algo específico. Es como decir, chao, fue como tocado con una varita, ¿no? Es como decir, fui seleccionado, había un montón para elegir, pero me eligió a mí, ¿no? Entonces, esta era la realidad que le tocó vivir a José, aunque él desconocía en cierta forma los planes que Dios tenía por su vida. Ahora, digo, cuando te llevo a pensar un poquito, es decir, uno dice, bueno, la historia de José tendría que ser entonces espectacular, porque si fue mimado del padre, fue el elegido del padre y encima elegido por Dios, da la sensación que todo le tendría que haber salido redondo en la vida, y es de estos tipos que siempre están ahí contando que no, porque a mí la verdad me fue todo bien en la vida, la verdad triunfé. Pero la historia de José dice otra cosa. Un día José, mandado por su papá a llevarle o a preguntarle algo a sus hermanos vieron con ese odio, ese rencor, esa bronca que ya venían acumulando por esta diferencia que tenía el padre con ellos, y los hermanos cometen algo que seguramente hoy sería como un engaño y como algo imperdonable para un padre. Ellos agarran a su hermano y después de varios intentos de hacer distintas cosas, lo venden como esclavo a alguien que pasaba por allí, por los campos. La realidad es que José se queda prácticamente sin sus hermanos, sin su padre, sin su nada, y cuando llegan a la casa los hermanos dicen que José había desaparecido, que a José lo habían matado y que fue todo un misterio. Imagínense el dolor de ese padre, de esa madre. La realidad es que José fue despreciado por sus propios hermanos, fue privado del amor de sus padres, ¿todo por qué? Por ser el elegido del padre. Bueno, si la historia empieza así, te imaginás que ya a esta altura nadie quiere ser elegido, ¿no? En definitiva, pareciera ser como que es un poco chocante. Pero ¿sabés que la historia relata que José, así vendido como un esclavo, llegó a otra ciudad
donde en esa ciudad como esclavo pasó a ser sirviente, y la Biblia dice que después de sirviente pasó a ser mayordomo. ¿Saben qué es mayordomo? El mayordomo es aquel que administraba la casa de una persona con mucho dinero. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía José prosperaba. La Biblia decía que todo lo que él ponía por práctica daba fruto, los negocios que hacían eran muy buenos, entonces la gente le empezó a tener aprecio. Y la realidad es que en esta casa él llegó a tener como una autoridad importante, ¿no? Entonces esta gente que le agarró aprecio, sucedió un suceso, un hecho que no viene al caso en este día, pero la realidad es que por una confusión, por algo que lo acusaron a él termina estando preso nuevamente, ¿no? Entonces vamos por este lado: esclavo, de esclavo a siervo, de siervo a mayordomo, de mayordomo a preso. Pasó por todos los estados, lo acusan injustamente, va a la cárcel. Este es el elegido, estamos hablando del mismo personaje. José está en la cárcel en ese momento de aflicción, de duda, de problemas. Resulta ser que cae en agrado de quienes estaban allí en la cárcel y bueno, de alguna forma, por la historia como se relata, llega a oídos del rey en un momento donde el rey de ese tiempo tenía muchos conflictos en su mente por algunas cosas que no entendía y necesitaba de gente que pudiera explicarle lo que pasaba, de que allí estaba este muchacho José. Y José, dice la Biblia, que logra sobrenaturalmente, ¿no? Porque Dios así le dio esa capacidad, interpretar el sueño de aquel que se llamaba Nabucodonosor. Bueno, no intentes aprenderte el nombre, medio largo, no hace falta, pero este rey, este señor, es como cuando vos no sabías y decías, bueno, no sé, el que me ayude, el que sea, pero el que pueda que me ayude. Y la realidad es que Nabucodonosor buscó la ayuda por un montón de lados y dijo, bueno, si hay un preso que dice que me puede ayudar, tráiganlo. Cuando el preso sale, puede, con la gracia de Dios, la ayuda de Dios, ayudar al rey, y este rey termina siéndolo gobernador de toda la nación. Esta nación era la nación más poderosa, era Egipto. ¿Sí? En ese tiempo el ser gobernador de Egipto era, dice la Biblia, que no había sobre él nada más que el mismo rey. Y el rey decía, tenés potestad sobre toda la tierra, sobre todos los bienes, y le dio para que administrase, para que él fuera su mano derecha, por así decirlo, y la persona de mayor confianza dentro de su reino. Ahora, mirá qué valioso, ¿no? El tipo, dijimos, de esclavo se fue ¿a dónde? A ser siervo, de siervo se fue a ser mayordomo, de mayordomo se fue a preso, de preso se fue a ayudar al rey, y de ayudar al rey terminó siendo el gobernador de una ciudad. Ahora la pregunta que te quiero hacer: ¿por qué el camino de una persona elegida tiene que ser tan complicado? ¿Realmente esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Cuando Dios elige a una persona, ¿realmente es necesario sí o sí que a pesar de todas las circunstancias yo tenga que seguir estando de pie? ¿Es la oportunidad que vos y yo tenemos hoy de ver a través de nuestro programa Jucop TV la respuesta que seguramente vos estarás tramando o trazando allí en el interior de tu corazón? ¿Por qué? Porque vos y yo nos hemos sentido especiales algún momento de nuestras vidas, y en esa oportunidad seguramente vos te preguntaste, ¿lo podré lograr? ¿Lo podré hacer? Es la oportunidad seguramente que Dios quiere darte una vez más para que vos lo intentes. Ahora, es interesante que vos, antes de que nos vayamos a la pausa, puedas decir, tengo que ponerme en qué lugar estoy. La Biblia dice en un versículo, dice, muchos son los llamados, pero son pocos los elegidos, los escogidos, dice la palabra. Entonces, si son pocos los elegidos, ¿estaré yo dentro de ese grupo? ¿Estarás vos dentro de ese grupo? Esta es la oportunidad que tenés para pensar. Te dejo unos segundos, unos minutos en una pausa. Regresamos. Al regreso de nuestra pausa, estamos nuevamente desarrollando esta temática. Quédate con la pregunta, te la dejo picando. Esto es Jucop TV.